Una joven vendía chocolates sin saber que un millonario solitario cambiaría su vida para siempre. ¿Cuánto por todos?, preguntó el hombre elegante, con un traje que costaba más que todo lo que Lucía había ganado ese mes. Lucía Mendoza miró sorprendida la pequeña caja de madera llena de chocolates artesanales que sostenía entre sus manos. Acababa de ofrecerle una muestra al desconocido, sin esperar más que una compra pequeña, como la de cualquier transeúnte del centro histórico. ¿En serio?, respondió ella con incredulidad, pensando que era una broma de mal gusto. Ya había tenido suficientes burlas ese día. Sí, me los llevo, afirmó él con decisión, sacando su cartera de cuero fino. Los ojos de Lucía se abrieron como platos al ver la cantidad de billetes que el hombre le extendía. Era mucho más de lo que valían sus chocolates. Esto es demasiado, señor, no puedo... Insisto, la interrumpió él con una sonrisa apenas perceptible. Los chocolates lo valen. Con manos temblorosas, Lucía le entregó toda su mercancía, mientras él le daba su tarjeta. Mateo Ibarra, llámame si quieres hacer otro pedido. Me interesa tu trabajo. Antes de que pudiera responder, el hombre ya se alejaba con la caja bajo el brazo, perdiéndose entre la multitud. La joven de 26 años guardó el dinero en su bolsillo, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Esa mañana había salido de su pequeño apartamento con la esperanza de vender al menos la mitad de sus chocolates para comprar más ingredientes. Cada pieza era una receta de su abuela Dolores, quien le había enseñado el arte de la chocolatería desde niña. Abuelita, parece que alguien por fin aprecia tus recetas tanto como yo, murmuró mirando al cielo mientras recogía su pequeño puesto improvisado. El camino a casa fue menos pesado que de costumbre. Por primera vez en semanas, no tendría que preocuparse por estirar cada peso. Desde que su abuela falleció 6 meses atrás, Lucía había dejado sus estudios de gastronomía para mantener vivo el legado familiar y ayudar a su hermano Tomás con sus gastos universitarios. Al llegar al modesto apartamento que compartían, encontró a Tomás estudiando rodeado de libros de medicina. «No vas a creer lo que pasó hoy», exclamó Lucía, sacando el fajo de billetes. «Un tipo compró todos mis chocolates. ¡Todos!». Tomás levantó la vista de sus libros, sorprendido. «¿En serio? ¿Y quién era?». «Un tal Mateo Ibarra», respondió ella mostrándole la tarjeta. Parecía importante. Tomás tomó la tarjeta y silbó. «Mateo Ibarra, el de Grupo Ibarra. Ese güey es millonario. Su empresa está en todos lados». Lucía se dejó caer en el sofá, procesando la información. Pues sus papilas gustativas millonarias aprobaron la receta de la abuela. Sonrió, pero su alegría se vio interrumpida por el sonido del teléfono. La expresión de Lucía cambió mientras escuchaba. Su rostro palideció. «¿Qué pasó?», preguntó Tomás al ver su reacción. «Es el hospital», respondió con voz temblorosa. «Tuviste un accidente. Necesitas una cirugía urgente». Tomás parpadeó confundido. «¿Yo? Pero si estoy...». «No, tú, tonto». Lucía soltó una risa nerviosa entre lágrimas. «Tu amigo Miguel. Dice que ibas en su moto y...». La realidad golpeó a Tomás. «Dios mío, Miguel». En el hospital les explicaron que Miguel necesitaba una cirugía costosa tras el accidente. Como estaba registrado con el número de Tomás como contacto de emergencia y ambos compartían apellido por casualidad, se había producido la confusión. El seguro médico no cubriría todos los gastos. «¿Cuánto necesitan?», preguntó Lucía, pensando en el dinero que había ganado ese día. La cifra que mencionó el médico hizo que su corazón se hundiera. Ni siquiera con lo que le había pagado el millonario sería suficiente. Esa noche, mientras contaba y recontaba el dinero buscando una solución imposible, su teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. «Señorita Mendoza, quiero encargar 500 cajas de sus chocolates para un evento corporativo la próxima semana. Estoy dispuesto a pagar por adelantado. Mateo Ibarra». Lucía se quedó mirando la pantalla sin poder creerlo. ¿500 cajas? Era imposible hacer tantos chocolates ella sola, en su pequeña cocina, pero también era exactamente lo que necesitaba para ayudar a Miguel. Lo que no sabía era que Mateo había investigado sobre ella. Había descubierto que Dolores Mendoza, la abuela de Lucía,
Había trabajado décadas atrás en la mansión de su familia. El sabor de esos chocolates no solo le había recordado su infancia, sino que había despertado en él una curiosidad que cambiaría el destino de ambos para siempre. 3 días después, Lucía esperaba nerviosa frente a un imponente edificio de cristal en Polanco. Llevaba su mejor blusa y unos jeans que había planchado con esmero esa mañana. En sus manos, una pequeña caja con muestras de chocolate temblaba ligeramente. «Señorita Mendoza, el señor Ibarra la espera en el piso 20», le indicó la recepcionista después de una llamada. El ascensor se sentía como una nave espacial que la transportaba a otro planeta. Cuando las puertas se abrieron, una mujer de traje impecable y mirada penetrante la recibió con expresión analítica. «Soy Paulina Fuentes, asistente personal del señor Ibarra», se presentó con tono seco. «Sígueme, por favor». Mientras avanzaban por el pasillo, Paulina la observaba de reojo. «Así que tú eres la chocolatera callejera», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo nunca había mostrado tanto interés en un proveedor. Antes de que Lucía pudiera responder, llegaron a una oficina amplia con vista panorámica de la ciudad. Ahí estaba él, Mateo Ibarra, de pie junto a un ventanal, con la misma elegancia del primer día, pero ahora con una sonrisa más abierta. «Lucía, qué bueno que pudiste venir», saludó acercándose. «¿Trajiste más de esos chocolates maravillosos?» «Sí, pero, señor Ibarra, sobre su pedido». Lucía tomó aire. «Es imposible que pueda hacer 500 cajas en mi cocina para la próxima semana». Mateo asintió comprensivo. «Lo imaginaba. Por eso quiero ofrecerte la cocina industrial de mi restaurante en La Condesa. Tendrás todo el equipo y los ayudantes que necesites». Paulina desde la puerta frunció el ceño. «Mateo, la junta con los inversionistas comenzará en 5 minutos», interrumpió con tono profesional, aunque sus ojos revelaban irritación. «Gracias, Pau», respondió él sin apartar la mirada de Lucía. «¿Qué dices? ¿Aceptas?» Lucía pensó en Miguel en el hospital, en Tomás preocupado por los gastos, en las facturas acumulándose en casa. «Acepto», respondió con determinación. Durante las siguientes semanas, Lucía trabajó día y noche en la cocina del restaurante. Para su sorpresa, Mateo aparecía casi diariamente, observándola trabajar y haciendo preguntas sobre las recetas. «Mi abuela decía que el chocolate no solo se hace con las manos, sino con el corazón», explicaba ella, mientras templaba una loza de chocolate oscuro. «Cada chocolate cuenta una historia». «¿Y cuál es la historia de estos?», preguntó Mateo, probando uno de los bombones rellenos. «Ese tiene piloncillo y canela, como los que hacía mi abuela cuando llovía», sonrió Lucía. Decía que calentaban el alma. A veces Mateo se quedaba hasta tarde ayudándola. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora aprendían a envolver chocolatinas en papel dorado. «Nunca había hecho algo así», confesó una noche. «En mi mundo, todo lo hacen otros por mí». «En mi mundo», respondió Lucía. «Si no lo haces tú, nadie lo hará». A medida que avanzaba el pedido, también crecía la cercanía entre ellos. Mateo empezó a abrirse, contándole sobre su infancia solitaria en una mansión donde sus padres siempre estaban ausentes. «La única que me prestaba atención era Carmen, el ama de llaves», recordó con nostalgia. «Ella me traía chocolates cuando mis padres olvidaban mis cumpleaños». «¿Y tus padres?», preguntó Lucía mientras decoraba una caja. La expresión de Mateo se ensombreció. «Murieron en un accidente cuando tenía 18 años. Desde entonces me concentré en los negocios. Es lo único que sé hacer bien». Lucía, movida por un impulso, tomó su mano. «Eso no es cierto. También sabes reconocer un buen chocolate. Y créeme, eso es un don». La risa de Mateo iluminó su rostro de una manera que Paulina, quien observaba desde la puerta, nunca había visto. Cuando el pedido estuvo listo y Miguel recibió su cirugía gracias al adelanto, Mateo invitó a Lucía a la entrega formal en su mansión. El contraste con su vida diaria no podía ser mayor. Jardines extensos, sirvientes uniformados, invitados en ropa de diseñador. «Tus chocolates son el centro de atención», le dijo Mateo, guiándola entre la multitud. «Todos quieren conocer a la artista». Pero Lucía se sentía como una impostora.
Las miradas de algunos invitados, los comentarios sutilmente condescendientes, la forma en que Paulina la presentaba como la nueva proveedora, todo le recordaba que este no era su lugar. Cuando una señora con joyas ostentosas preguntó sorprendida, ¿y realmente los haces tú misma, querida? ¿En tu casa? Algo se rompió dentro de Lucía. Esa noche, mientras regresaba en el auto que Mateo había enviado para ella, tomó una decisión. Le envió un mensaje. Gracias por la oportunidad, señor Ibarra. Fue un honor trabajar para usted, pero creo que es mejor mantener nuestra relación estrictamente profesional a partir de ahora. En su apartamento, Tomás la esperaba despierto. ¿Qué tal la fiesta de los ricos y famosos? Bromeó, pero al ver su expresión, su sonrisa se desvaneció. Lu, ¿qué pasó? Nada, respondió ella, quitándose los zapatos que le habían estado apretando toda la noche. Solo me di cuenta de que hay mundos que nunca se mezclan, como el agua y el aceite. Lo que no sabía era que en su mansión, Mateo miraba fijamente su mensaje, mientras Paulina aprovechaba para sembrar dudas. Es comprensible, Mateo, comentó con falsa compasión. Las personas como ella siempre buscan sacar provecho. Ahora que consiguió lo que necesitaba... No la conoces, la interrumpió él, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Al día siguiente, Mateo le pidió a Paulina que investigara más a Lucía. Su asistente, viendo la oportunidad de alejarlos, no dudó en manipular la información. Tiene un novio esperándola en casa, mintió días después mostrándole fotos de Lucía con Tomás. Y según mis contactos, solo está buscando inversores para su negocio. El corazón de Mateo se endureció, construyendo nuevamente las murallas que Lucía había comenzado a derribar. Te ofrezco invertir en tu chocolatería, propuso Mateo con tono profesional, sentado frente a Lucía en una cafetería neutral, lejos de su mundo y del de ella. Habían pasado 2 semanas desde la fiesta, 2 semanas en las que Lucía había intentado olvidar la forma en que los ojos de Mateo brillaban cuando probaba sus chocolates. 2 semanas en las que Mateo había luchado contra el recuerdo de las manos de Lucía, moldeando el chocolate con pasión. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella, sorprendida por la propuesta. Buen negocio, respondió él escudándose tras su café. Tus chocolates tienen potencial comercial. La frialdad en su voz contrastaba tanto con la calidez de sus días en la cocina que Lucía sintió un escalofrío. Podemos establecer términos por escrito, continuó él, deslizando una carpeta sobre la mesa. Estrictamente profesionales, por supuesto. Estrictamente profesionales. Las palabras resonaron en la mente de Lucía, recordándole su propio mensaje. ¿No era eso lo que ella había pedido? Lo pensaré, respondió tomando la carpeta. Pero Mateo ya sabía la respuesta. La necesidad podía más que el orgullo. El hospital seguía enviando facturas por la rehabilitación de Miguel, y Tomás necesitaba nuevos libros para el semestre. Una semana después, firmaron el contrato. Mateo se comprometía a financiar la apertura de una pequeña chocolatería a cambio de un porcentaje de las ganancias. Paulina se encargó personalmente de redactar el acuerdo, asegurándose de limitar al máximo el contacto entre ellos. Necesitamos buscar un local apropiado, dijo Mateo durante su segunda reunión. Tengo algunos en mente. El tercer lugar que visitaron fue una antigua casona en Coyoacán. Techos altos, patio central, suelos de terracota. Tenía el encanto del México antiguo que Lucía siempre había soñado para honrar las recetas de su abuela. Este es perfecto, susurró, recorriendo las habitaciones con reverencia. Era de mi tío abuelo, explicó Mateo. Ha estado vacía por años. Mientras exploraban el lugar, Lucía sintió una extraña familiaridad. En la que debió ser la biblioteca, Mateo intentaba abrir un viejo escritorio. Este cajón está atorado, murmuró, forcejeando con la madera hinchada. Cuando finalmente cedió, algo cayó al suelo. Una fotografía antigua y amarillenta. Mateo la recogió y se quedó paralizado. ¿Qué pasa?, se preguntó Lucía, acercándose. La imagen mostraba a un hombre joven y elegante abrazando a una mujer hermosa en ese mismo jardín. Lucía reconoció inmediatamente a la mujer. «Es mi abuela», dijo con voz temblorosa. «Dolores». Mateo la miró con incredulidad. «Y este es mi padre»,
Ricardo Ibarra. Sus miradas se cruzaron procesando la información. ¿Qué hacía la abuela de Lucía con el padre de Mateo? Detrás de la foto encontraron una carta a medio escribir, guardada durante décadas. Mi querido Ricardo, no puedo seguir ocultando lo nuestro. Pronto nacerá nuestro hijo, y quiero que lleve tu apellido. Sé que tu familia no aprobará nuestra relación, pero el amor que sentimos... La carta terminaba abruptamente. Mateo revisó la fecha. Coincidía con el año en que había nacido el padre de Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las implicaciones eran claras y devastadoras. Si esto es cierto, comenzó Mateo, su voz apenas audible. Somos parientes, completó Lucía alejándose instintivamente. Tu padre y mi abuela haría. Mi padre podría ser el tuyo también, concluyó Mateo, dejándose caer en una silla antigua. O al menos tu abuelo. La revelación cayó como agua helada sobre los sentimientos que habían estado cultivando. Lo que fuera que estuviera creciendo entre ellos debía morir en ese instante. Tenemos que averiguar la verdad, dijo Lucía, recuperando algo de compostura. Mientras tanto, creo que deberíamos... Mateo no pudo terminar la frase. Mantener distancia, completó ella. Esa misma tarde, Lucía le contó todo a Tomás. Su hermano, habitualmente bromista, escuchó con seriedad inusual. «Puedo conseguir que nos hagan pruebas de ADN en el hospital», ofreció. «Tengo un amigo en el laboratorio que me debe varios favores. ¿Cuánto tardarían los resultados?» «Semanas, tal vez más», respondió Tomás. «Pero Lu, ¿qué sientes por Mateo?» Lucía desvió la mirada. «Ya no importa lo que sienta. Si somos familia...» Mientras tanto, en la oficina de Grupo Ibarra, Mateo revisaba antiguos álbumes familiares buscando más pistas. Paulina lo observaba desde la puerta, consciente de que algo grave había ocurrido. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó acercándose con una taza de café. «Mi padre pudo haber tenido un hijo con la abuela de Lucía», respondió él sin rodeos. «Lo que significa que Lucía y yo podríamos ser... ¿familia?». Paulina no pudo ocultar su sorpresa, que rápidamente se transformó en alivio mal disimulado. «Mateo, lo siento mucho. Necesito saber la verdad», dijo él cerrando el álbum con frustración. «Pero no sé por dónde empezar». Paulina vio su oportunidad. Si confirmaba el parentesco, Mateo nunca más miraría a Lucía de la misma manera. «Te ayudaré», ofreció con falsa solidaridad. «Tengo contactos que pueden investigar registros antiguos». Los días siguientes fueron una tortura para ambos. Lucía se sumergió en el trabajo, aceptando pedidos por adelantado para distraerse. Mateo canceló reuniones importantes y pasó horas revisando documentos familiares. Cuando se cruzaban para cuestiones del negocio, la tensión era palpable. Donde antes hubo risas y complicidad, ahora había silencio incómodo y miradas evasivas. Una noche, mientras cenaban en silencio, Tomás intentó animar a su hermana. «Lu, sea cual sea el resultado, saldremos adelante», prometió. «Siempre lo hemos hecho. ¿Y si el hombre que me gusta resulta ser mi tío?» La voz de Lucía se quebró. ¿Cómo se supera algo así? Fue la primera vez que admitió sus sentimientos en voz alta, aunque fuera en forma de pregunta dolorosa. A kilómetros de distancia, en su mansión vacía, Mateo miraba la luna desde su terraza, sosteniendo uno de los chocolates que Lucía había hecho especialmente para él, con un toque de chile que simbolizaba su personalidad, dulce por fuera, intensa por dentro. «La primera mujer que me importa en años», murmuró para sí mismo, «y resulta ser la nieta de la amante de mi padre». El destino, al parecer, tenía un sentido del humor bastante amargo. 3 meses pueden parecer poco tiempo en la vida de una persona, pero para Lucía fueron una eternidad. Cada mañana despertaba con la misma rutina: revisar su teléfono esperando noticias de las pruebas, suspirar al no encontrarlas y sumergirse en su nuevo proyecto. Dulce Dolores había nacido de la necesidad de mantenerse ocupada. Con sus ahorros y un pequeño préstamo, Lucía había rentado un local modesto en la Roma, mucho menos impresionante que la casona de Coyoacán, pero suyo al fin y al cabo. «Te quedó bien bonito, Lu», comentó Tomás, ayudándola a pintar las paredes de un cálido color caramelo. A la abuela le habría encantado. «Ojalá estuviera aquí».
respondió ella deteniendo el pincel para mirar la foto de Dolores que había colocado en la pared principal. Aunque ya no sé si la conocía tanto como creía, las dudas sobre su abuela la atormentaban. ¿Habría sido realmente la amante de Ricardo Ibarra? ¿Habría ocultado la verdad sobre el padre de su hijo durante toda su vida? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mateo se había sumergido en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a sus socios. Jornadas de 16 horas, reuniones internacionales a deshoras, proyectos ambiciosos que nadie se atrevía a cuestionar. «Deberías descansar», le sugirió Paulina una noche, encontrándolo dormido sobre su escritorio. «Te estás matando». «Estoy bien», respondió secamente, enderezándose y ajustando su corbata. «¿Alguna noticia de los investigadores?» Paulina negó con la cabeza. En realidad, los investigadores ya le habían entregado un informe preliminar que sugería que no existía parentesco directo entre Lucía y Mateo, pero ella había decidido extraviar esa información. El tiempo jugaba a su favor. Cuanto más se alejaran, menos probable sería una reconciliación. Un domingo particularmente gris, Mateo se encontró conduciendo sin rumbo y terminó en el cementerio donde estaban enterrados sus padres. No había visitado sus tumbas en meses. «Perdón por no venir antes», murmuró colocando flores sobre el mármol pulido. «He estado ocupado manejando tu empresa». Mientras contemplaba las lápidas, una voz familiar lo sobresaltó. «¿Joven Mateo? ¿De verdad es usted?» Al voltear, se encontró con Carmen Velasco, la antigua ama de llaves que había sido más madre para él que su propia madre. A sus 70 años, seguía teniendo la misma mirada cálida y los mismos hoyuelos al sonreír. «Carmen», exclamó abrazándola con genuina alegría, «¿qué haces aquí?» «Vengo cada mes a dejarle flores a sus padres», explicó ella. «Una promesa que hice hace años». Carmen había sido la única constante en su infancia, la única que recordaba sus alergias, sus miedos nocturnos, sus comidas favoritas. Verla de nuevo despertó algo que había permanecido dormido en Mateo. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó casi suplicante. «Necesito preguntarte algo importante». En una cafetería cercana, Mateo le contó todo: el encuentro con Lucía, los chocolates que le recordaron su infancia, la fotografía, la carta inconclusa. «¿Conociste a Dolores Mendoza?», preguntó finalmente. «¿Sabes si ella y mi padre...?» La expresión de Carmen cambió de sorpresa a comprensión. «Claro que conocí a Dolores», asintió lentamente. «Era una mujer extraordinaria. Y sí, hubo un romance con su padre, pero no es lo que usted piensa. ¿A qué te refieres?» «Dolores llegó a trabajar en la casa cuando su hijo ya tenía casi 1 año», explicó Carmen. «Era viuda, o eso creíamos todos. Su esposo, Héctor Mendoza, había fallecido antes de que naciera el bebé. Pero la carta...» «El romance con su padre vino después», aclaró Carmen, «y fue un secreto a voces entre el personal. Su madre nunca lo supo, o fingió no saberlo». «¿Entonces el padre de Lucía no es hijo de don Ricardo?» «No, joven, eso es imposible. El pequeño Javier ya existía cuando ellos se conocieron». Mateo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Aunque hay algo curioso», añadió Carmen pensativa. «Siempre comentábamos el parecido entre don Ricardo y el esposo de Dolores. Resulta que eran primos lejanos, aunque nunca se conocieron en vida. Cosas del destino, supongo». Esa misma tarde, Mateo condujo a toda velocidad hacia el hospital donde trabajaba Tomás. Necesitaba confirmar lo que Carmen le había dicho. El joven médico lo recibió con recelo, pero al escuchar su historia, su expresión se suavizó. «Las pruebas llegaron ayer», confesó Tomás. «No existe parentesco directo entre ustedes». «¿Y por qué no me llamaron?», exigió Mateo. «Porque mi hermana me pidió que no lo hiciera», respondió Tomás con sinceridad. «Dice que ya han pasado demasiadas cosas y que es mejor así». Frustrado pero decidido, Mateo intentó contactar a Lucía. Llamadas, mensajes, incluso flores enviadas a su nuevo local. Todo fue recibido con silencio. «Se fue a Oaxaca», le informó finalmente Tomás, cansado de ver su insistencia. «Hay un festival de chocolate y la invitaron a participar». El consejo había venido del propio Tomás, quien veía a su hermana consumirse en la tristeza. «Necesitas enfocarte en tu carrera, Lu».
le había dicho mientras la ayudaba a empacar. Eres una artista del chocolate. El mundo debe conocer tu trabajo. En Oaxaca, rodeada de los aromas del cacao, la vainilla y la canela, Lucía comenzó a reconectar con su pasión. El festival reunía a chocolateros de todo México, desde pequeños productores hasta maestros reconocidos. Fue allí donde conoció a María Torres, una respetada maestra chocolatera con 50 años de experiencia. «Tienes manos de artista», le dijo María después de probar sus creaciones, «pero te falta técnica y, sobre todo, confianza». «He pasado por mucho últimamente», confesó Lucía. «El chocolate es como la vida, mijita», sonrió la anciana. «A veces amargo, a veces dulce, pero siempre vale la pena saborearlo hasta el final». Bajo la tutela de María, Lucía perfeccionó técnicas que su abuela nunca llegó a enseñarle. Aprendió sobre fermentación del cacao, temperado avanzado, y la creación de piezas artísticas con chocolate. «Hay un concurso internacional en Madrid dentro de 3 meses», le comentó María al finalizar el festival. «Deberías participar. Tu colección de sabores mexicanos podría ganar». La idea de viajar a Europa, de competir a nivel internacional, nunca había pasado por la mente de Lucía. Era un sueño demasiado grande para la nieta de una empleada doméstica. «No tengo el dinero ni los contactos para algo así», respondió con tristeza. «Yo tengo ambas cosas», afirmó María, «y reconozco el talento cuando lo veo. Déjame patrocinarte». Esa noche, Lucía llamó a Tomás para contarle la noticia. Su hermano celebró como si hubiera ganado la lotería. «Tienes que aceptar, Lu», exclamó. «Es la oportunidad de tu vida». «¿Y qué pasa con la tienda? ¿Con los resultados de las pruebas?» Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Las pruebas llegaron», confesó finalmente Tomás. «No hay parentesco directo». «Y no pensabas decírmelo». La voz de Lucía se quebró. «Mateo vino a buscarme, ya lo sabe también», continuó Tomás. «Ha estado tratando de contactarte, pero... Lu, quizás este viaje es lo que necesitas para aclarar tu mente». Después de colgar, Lucía se quedó mirando las estrellas desde su habitación de hotel. No había parentesco, pero había algo más que los separaba. Mundos diferentes, expectativas diferentes, vidas que parecían incompatibles. Con esa certeza agridulce, tomó su decisión. Viajaría a Madrid, buscaría su propio camino. Y tal vez, solo tal vez, el tiempo le diría si el sabor amargo en su corazón podría transformarse en algo dulce nuevamente. Madrid en primavera tenía un aire distinto al de Ciudad de México. Lucía respiró profundo mientras caminaba por la Gran Vía, absorbiendo los nuevos aromas, colores y sonidos. Después de 4 meses de preparación intensiva con María Torres, finalmente estaba lista para el concurso internacional de chocolatería. «Tu colección es única, mijita», le había dicho María antes de partir. «Nadie presenta sabores mexicanos con técnicas europeas. Vas a sorprenderlos». El hotel donde se hospedaba acogía a muchos de los participantes. Chocolateros de Bélgica, Francia, Suiza y otros países reconocidos por su tradición chocolatera. Lucía, con su modesto portafolio y su español con acento chilango, se sentía como una intrusa. «¿De México? ¡Qué interesante!», comentó un chocolatero belga durante la recepción de bienvenida, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la condescendencia. «No sabía que tenían tradición chocolatera contemporánea». «El chocolate nació en mi país», respondió Lucía con orgullo. «Nosotros se lo enseñamos al mundo». La respuesta pareció sorprenderlo, y Lucía sintió una pequeña victoria. Era la misma sensación que había experimentado cuando Mateo probó sus chocolates por primera vez, el reconocimiento de su valor. Pensar en Mateo todavía dolía. Desde su partida a Oaxaca, había mantenido el contacto mínimo a través de breves mensajes profesionales sobre la tienda. Él había respetado su distancia, limitándose a cuestiones del negocio, aunque Tomás insistía en que preguntaba por ella constantemente. En su habitación de hotel, Lucía desplegó sus diseños para la competencia. Había creado una colección especial titulada Memorias en Cacao, inspirada en las personas más importantes de su vida, para representar a su abuela, un chocolate con café y canela que evocaba las mañanas en la cocina familiar. Para Tomás, una creación con cítricos y un toque de chile,
que reflejaba su personalidad vibrante y protectora. Y aunque intentó evitarlo, no pudo resistirse a crear uno para Mateo. Chocolate negro con vainilla y un corazón de caramelo salado, dulce y complejo como sus sentimientos por él. Los días previos al concurso fueron frenéticos. La cocina común bullía de actividad mientras los participantes practicaban sus creaciones. Lucía observaba con admiración las técnicas de sus competidores, muchos formados en las mejores escuelas de Europa. La técnica se aprende, pero la pasión es innata, le dijo una tarde el chef español que supervisaba los entrenamientos. Y tú tienes mucha pasión, mexicana. La noche antes de la competencia, Lucía no podía dormir. Salió al balcón de su habitación, contemplando las luces de Madrid, mientras repasaba mentalmente cada paso de su presentación. El sonido de su teléfono la sobresaltó. «¿Lu?» La voz de Tomás sonaba extrañamente cercana. «¿Estás despierta?» «Son las 3 de la mañana, pero sí», respondió ella. «Estoy muy nerviosa para mañana». «Lo sé», dijo él. «Por eso estoy aquí». «¿Qué? ¿Dónde es aquí?» «En el lobby de tu hotel». Lucía bajó corriendo, sin importarle ir en pijama. Ahí estaba Tomás, con cara de cansancio pero sonriendo ampliamente. «¡Estás loco!», exclamó abrazándolo. «¿Cómo llegaste? ¿Cómo pagaste el boleto?» «Conseguí un vuelo barato con 3 escalas», explicó él. «Y junté algo de dinero haciendo turnos extra. No me perdería tu gran momento por nada del mundo». Esa noche, con su hermano roncando suavemente en la cama de al lado, Lucía finalmente pudo dormir tranquila. El día del concurso amaneció soleado. El centro de convenciones donde se celebraba el evento estaba repleto de críticos, periodistas gastronómicos y aficionados al chocolate. Cada participante disponía de un espacio para crear sus piezas en vivo. Con Tomás apoyándola desde las gradas, Lucía trabajó con precisión y pasión. Sus manos, que habían aprendido el oficio en la pequeña cocina de su abuela, ahora danzaban con confianza ante los ojos del mundo. La participante mexicana nos trae una colección inspirada en historias personales, anunció el presentador. Un enfoque emotivo que contrasta con las propuestas más técnicas de otros competidores. Cuando terminó su presentación, el público aplaudió con entusiasmo. Los jueces probaron sus creaciones con expresiones indescifrables, tomando notas meticulosamente. «Pase lo que pase, ya ganaste», le susurró Tomás cuando ella salió de la zona de competición. «Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias por venir», respondió ella, agotada pero feliz. «Necesitaba a alguien de mi familia aquí». Tomás sonrió misteriosamente. «Vamos a tomar algo, la deliberación tardará horas», dijo, guiándola hacia la salida. «Conozco una cafetería increíble cerca de aquí». Algo en su tono alertó a Lucía. «¿Qué estás tramando?» «Nada, solo quiero un café español», respondió con fingida inocencia. La cafetería era pequeña y acogedora, con mesas de madera y ventanales que daban a una plaza arbolada. Apenas se sentaron, Tomás recibió una llamada y salió a contestar. «Te traje algo», dijo al regresar, entregándole un paquete rectangular envuelto en papel dorado. «Alguien quería que lo tuvieras antes de la deliberación». Con dedos temblorosos, Lucía desenvolvió el paquete. Era una caja de madera tallada con su nombre. Dentro, 6 chocolates perfectamente alineados, cada uno con formas y colores diferentes. «¿Quién?», comenzó a preguntar, pero entonces vio la nota. «Estos chocolates cuentan mi historia. Amargos al principio como mi soledad, suaves en el centro como el cambio que trajiste a mi vida, y dulces al final como la esperanza de un futuro juntos. Aprendí a hacerlos para ti». Cuando levantó la mirada sintió que su corazón se detenía. De pie frente a ella, con una sonrisa nerviosa, estaba Mateo Ibarra. «Hola, Lucía», dijo simplemente. No llevaba traje de ejecutivo, sino jeans y una camisa sencilla. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ella recordaba bien. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar. «Aprender a hacer chocolate», respondió él sentándose frente a ella. «Con la mejor maestra de Oaxaca». «¿María Torres?». Lucía no podía creerlo. «¿Tú conoces a María?». «Llevo 3 meses siendo su aprendiz», confesó.
Al principio no quería enseñarme. Dijo que mis manos estaban demasiado acostumbradas a firmar cheques, no a trabajar. Lucía no pudo evitar sonreír ante la imagen mental de Mateo, el poderoso empresario, recibiendo órdenes de la estricta María. Un día mencionó a una talentosa joven mexicana que participaría en este concurso, continuó él. Cuando dijo tu nombre, supe que era una señal. Tenía que verte otra vez. Tomás observaba discretamente desde la barra, dándoles espacio. ¿Y tu empresa?, preguntó Lucía. ¿Tus responsabilidades? Vendí parte de mis acciones, respondió Mateo con naturalidad. Descubrí que había dejado de vivir por mantener el legado de mi padre. No quiero cometer el mismo error que él, sacrificar la felicidad por los negocios. Lucía miró los chocolates en la caja, impresionada por la técnica. No eran obra de un principiante. María es una maestra exigente, comentó. La más dura, sonrió él. Me hizo repetir el temperado 50 veces hasta que quedó perfecto. Dijo que no permitiría que un niño rico deshonrara el arte del chocolate. Ambos rieron, y por un momento fue como si los meses de separación nunca hubieran existido. Lucía. Mateo tomó su mano por encima de la mesa. Ahora entiendo lo que intentabas enseñarme desde el principio. El valor está en compartir lo que amas, no en acumular lo que posees. Ella sintió que sus ojos se humedecían. Había soñado con este momento durante meses, pero nunca creyó que sucedería. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente?, continuó él. Nunca fui tan feliz como en esa pequeña cocina en Oaxaca, con las manos cubiertas de chocolate y María regañándome por no prestar atención. El teléfono de Lucía sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de la organización. La deliberación había terminado. Debían regresar para la ceremonia de premiación. Tenemos que volver, dijo, levantándose con nerviosismo renovado. Pase lo que pase hoy, respondió Mateo también poniéndose de pie. Ya eres una ganadora para mí. Tomás se unió a ellos, y los tres caminaron de regreso al centro de convenciones, donde el destino de Lucía estaba a punto de cambiar para siempre. El salón principal del centro de convenciones zumbaba con expectación. Los 12 finalistas se alinearon en el escenario mientras el presentador, un reconocido chef francés, tomaba el micrófono. Lucía, parada entre un chocolatero suizo y otro belga, sentía que su corazón latía tan fuerte que todos podrían escucharlo. Desde las primeras filas, Tomás le guiñaba un ojo con optimismo. A su lado, Mateo la miraba con una mezcla de orgullo y admiración que le daba más valor que cualquier premio. El chocolate es un lenguaje universal, comenzó el presentador, pero cada artista imprime su acento particular, su historia personal en cada creación. Mientras el chef hablaba sobre la calidad de las propuestas, Lucía repasó mentalmente su camino hasta ese momento. Desde la pequeña cocina de su abuela hasta Madrid, desde vender en las calles hasta competir internacionalmente. Y el tercer lugar es para... El sonido de un sobre abriéndose tensó el ambiente. Lucía Mendoza de México. Por un instante no reaccionó. ¿Habían dicho su nombre? ¿Realmente había ganado un lugar en su primera competencia internacional? Los aplausos la sacaron de su trance. Avanzó temblorosa hacia el centro del escenario, donde recibió una placa de bronce y un cheque que representaba más dinero del que había visto junto en toda su vida. Gracias, logró decir al micrófono. Este premio es para mi abuela Dolores, quien me enseñó que el chocolate no solo se hace con las manos, sino con el corazón. Al terminar la ceremonia, Tomás corrió a abrazarla, levantándola en el aire como cuando eran niños. Lo lograste, Lu. Tercer lugar en tu primera competencia. Eres una chingona. Los demás competidores se acercaron a felicitarla, incluso aquellos que antes la habían mirado con escepticismo. El chocolatero belga que había cuestionado la tradición mexicana fue especialmente efusivo. Tu uso del chile con chocolate negro fue brillante, admitió. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Cuando el tumulto de felicitaciones disminuyó, Lucía buscó con la mirada a Mateo. Lo encontró esperando pacientemente a unos metros, dándole espacio para disfrutar su momento. Felicidades, dijo él cuando finalmente se acercó. Siempre supe que eras extraordinaria. Gracias por venir, respondió ella. Significa mucho para mí. Un silencio cargado de palabras no dichas
flotó entre ellos. Había tantas cosas que expresar después de meses de distancia. ¿Tienes hambre?, preguntó finalmente Mateo. Conozco un restaurante cerca del Retiro que sirve el mejor chocolate caliente de Madrid. Mientras Tomás se excusaba para ir a conocer la ciudad, un pretexto obvio para dejarlos solos, Lucía y Mateo caminaron por las calles madrileñas, bajo el cielo del atardecer. La conversación fluyó naturalmente, como si el tiempo separados nunca hubiera existido. En una pequeña mesa junto a un ventanal que daba al parque, Mateo finalmente tomó valor para abordar lo que habían evitado hasta ahora. Cuando desapareciste, comenzó, me di cuenta de que había construido murallas tan altas que ya no sabía cómo derribarlas. Tú encontraste una grieta, pero me asusté. Yo también me asusté, confesó Lucía, revolviendo su chocolate caliente. No solo por la posibilidad de ser familia, sino por lo diferentes que somos. ¿Sabes qué me dijo María durante mi primera semana en Oaxaca? Sonrió Mateo. Que el mejor chocolate viene de mezclar ingredientes que parecen incompatibles. Lo amargo con lo dulce, lo suave con lo intenso. Lucía sintió una calidez expandiéndose en su pecho que nada tenía que ver con la bebida. ¿Y Paulina?, preguntó recordando a la asistente que claramente desaprobaba su relación. ¿Sabe que estás aquí? Mateo soltó una risa corta. Paulina ya no trabaja directamente conmigo, explicó. Después de confesar que había manipulado información sobre ti, le ofrecí dirigir nuestra oficina en Monterrey. Necesitaba distancia, igual que nosotros. ¿Manipuló información? Lucía frunció el ceño. Me hizo creer que tenías novio, confesó él. Mostró fotos tuyas con Tomás, diciendo que era tu pareja. Lucía casi escupe su chocolate de la risa. ¿Tomás? ¿Mi hermano? ¡Qué horror! Ambos rieron, liberando parte de la tensión acumulada. Cuando las risas se apagaron, Mateo tomó la mano de Lucía sobre la mesa. Estos meses me han enseñado lo que realmente importa, dijo con seriedad. No es el dinero, ni el poder, ni siquiera el éxito. Es poder compartir lo que amas con quien amas. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja dorada con un solo chocolate. No parecía hecho a máquina como los que había probado antes. Tenía las pequeñas imperfecciones de algo hecho a mano, con amor. Este es especial, dijo ofreciéndoselo. El último que hice con María antes de venir. Lucía lo tomó con cuidado. Era una pieza sencilla pero elegante. Chocolate negro con una fina capa dorada en la superficie. Deberías probarlo, insistió él con un brillo peculiar en la mirada. Al morderlo, Lucía sintió primero el chasquido del chocolate perfectamente temperado, luego la suavidad de un ganache de vainilla, y finalmente, algo duro que no debería estar ahí. Con cuidado sacó el objeto de su boca, un delicado anillo de oro con una pequeña piedra ámbar, del mismo color que el chocolate. ¿Qué? Comenzó ella sin poder terminar la pregunta. ¿Cuánto por todos estos años juntos? Preguntó Mateo, repitiendo las palabras de su primer encuentro, pero esta vez arrodillándose junto a su silla. ¿En serio? Respondió ella con lágrimas en los ojos y una sonrisa incrédula, siguiendo el guión de aquel día que cambió sus vidas. Sí, me los llevo. Todos y cada uno, respondió él. Si tú quieres compartirlos conmigo. Los comensales alrededor, que habían dejado de comer para observar la escena, rompieron en aplausos cuando Lucía se lanzó a los brazos de Mateo, besándolo con todo el amor contenido durante meses. Sí quiero, susurró contra sus labios. Esa noche, mientras Lucía le contaba la noticia a Tomás, su hermano fingió sorpresa. ¿Me estás diciendo que el millonario solitario quiere casarse con mi hermana chocolatera? ¡Qué historia tan poco original! Bromeó antes de abrazarla con fuerza. No podría estar más feliz por ti, Lu. Los meses siguientes fueron un torbellino. Con el premio del concurso y el apoyo de Mateo, abrieron Herencia Dulce en la casona de Coyoacán, transformándola en una chocolatería boutique que combinaba las recetas tradicionales de Dolores con las innovaciones de Lucía. Para sorpresa de todos, Paulina regresó de Monterrey con una propuesta. Quería ser la directora de marketing de Herencia Dulce. Cometí errores, admitió ante Lucía durante una incómoda pero necesaria conversación. Estaba enamorada de Mateo desde la universidad,
pero él nunca me vio como más que una amiga. Cuando apareciste tú... Lo entiendo, respondió Lucía con madurez. Los celos pueden hacer que actuemos mal. He aprendido mi lección, prometió Paulina, y realmente creo en este proyecto. Su potencial es enorme. Bajo la dirección comercial de Paulina, Herencia Dulce se expandió a 3 locales más en menos de un año. La historia de Lucía, de vendedora callejera a chocolatera premiada internacionalmente, captó la atención de medios nacionales e internacionales. Tomás terminó sus estudios de medicina con honores y, con la ayuda de Mateo, estableció una fundación para becas a estudiantes de bajos recursos que querían estudiar profesiones de la salud. Y en una tarde dorada de primavera, un año después del concurso en Madrid, la antigua casona de Coyoacán, ahora restaurada a su esplendor original, pero adaptada para ser hogar y negocio, acogió una ceremonia íntima. Por el poder que me confiere el Estado, declaró el juez de paz ante una pequeña audiencia de amigos y familia, los declaro marido y mujer. El beso que selló la unión sabía, por supuesto, a chocolate. Durante la recepción, Carmen sostenía un álbum familiar recién completado. Junto a la vieja fotografía de Ricardo Ibarra y Dolores, había colocado una nueva. Mateo y Lucía sonriendo bajo el mismo árbol del jardín, como si el destino hubiera completado un círculo perfecto. A veces la vida tiene ingredientes inesperados, comentó María Torres, quien había viajado desde Oaxaca para la boda. Pero siempre sabe mejor cuando se comparte. Mientras los invitados disfrutaban del pastel de bodas, un espectacular diseño de chocolate con 5 pisos que representaba la historia de ambos, Lucía se acercó a Mateo y le susurró al oído: «Mi abuela siempre decía que el secreto de un buen chocolate es como el secreto de una buena vida. Necesita tiempo, paciencia y alguien con quien compartirlo». Mateo tomó su mano, donde el anillo de ámbar brillaba junto a la nueva alianza de matrimonio. «Y el amor», añadió él, «no olvides el ingrediente más importante. 5 años pueden cambiar muchas cosas». Para Lucía y Mateo, habían transformado completamente sus vidas. En una mañana soleada de mayo, Lucía observaba desde la terraza de la casona de Coyoacán cómo su hija de 3 años, Dolores, Lola para todos, intentaba moldear chocolate en pequeños moldes de animales bajo la supervisión paciente de María Torres. «Mami, mira mi elefante», exclamó la pequeña, levantando una figura apenas reconocible con orgullo. «Es precioso, mi amor», respondió Lucía acercándose para besar su frente manchada de chocolate. «Tienes talento, igual que tu bisabuela». Herencia Dulce se había convertido en una marca reconocida internacionalmente. Lo que comenzó como un pequeño negocio en la casona, ahora contaba con tiendas en Guadalajara, Monterrey, Nueva York y Madrid. Cada una conservaba la esencia original: recetas tradicionales mexicanas con técnicas contemporáneas, todo envuelto en la historia personal que había unido a Lucía y Mateo. El sonido de pasos en la escalera anunció la llegada de Mateo, quien cargaba una maleta pequeña y sostenía varios boletos de avión. «Todo listo para el viaje a Perú», anunció besando a Lucía. «El productor de cacao nos espera la próxima semana». Viajar en busca de nuevos sabores e ingredientes se había convertido en una tradición anual para ellos. Cada expedición resultaba en una nueva colección exclusiva, que los clientes esperaban ansiosamente. «¿Seguro que Tomás podrá quedarse con Lola?», preguntó Lucía. «La última vez que la cuidó regresamos y la niña sabía explicar cómo funciona el sistema digestivo». Mateo rió ante el recuerdo. «Tu hermano prometió menos anatomía y más cuentos esta vez», respondió. «Además, Carmen estará aquí para supervisar». Tomás había cumplido su sueño de convertirse en médico, y ahora dirigía la Fundación Mendoza Ibarra, que ofrecía becas completas a estudiantes brillantes de escasos recursos. El joven médico, aunque seguía siendo el mismo bromista de siempre, había encontrado su propósito ayudando a otros a alcanzar sus metas. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. «Yo abro», gritó Lola, corriendo hacia la entrada con María siguiéndola de cerca. Paulina entró cargada de carpetas y con un entusiasmo que contrastaba con su antigua frialdad profesional. Los años la habían suavizado,
y su pasión por el proyecto había creado un vínculo genuino con Lucía. «Tenemos las proyecciones para la apertura en San Francisco», anunció extendiendo documentos sobre la mesa. «Y la revista Gourmet quiere hacer un reportaje sobre la historia de ustedes para su edición aniversario. 5 años atrás, nadie hubiera imaginado a Paulina Fuentes y Lucía Mendoza trabajando juntas como amigas. El tiempo había sanado heridas y creado lazos inesperados. Incluso el romance que Paulina había encontrado con un chef español durante un viaje de negocios había sido fruto indirecto de su trabajo en Herencia Dulce. ¿Ya le contaste a Lucía sobre el museo?», preguntó Paulina a Mateo, guardando sus documentos después de una breve reunión. «¿Museo?», Lucía miró a su esposo con curiosidad. Mateo sonrió misteriosamente. «Quería que fuera una sorpresa para después del viaje», confesó. «El ayuntamiento aprobó nuestro proyecto para el Museo del Chocolate en la antigua casona del centro. La idea había surgido durante una cena familiar, crear un espacio que preservara la historia del chocolate en México, desde sus raíces prehispánicas hasta la chocolatería artesanal contemporánea. Pero Mateo había añadido un elemento personal, una sala dedicada a la historia de ambas familias, mostrando cómo el chocolate había entrelazado sus destinos. «Es maravilloso», exclamó Lucía abrazándolo. «La abuela estaría tan orgullosa». Esa tarde, mientras Lola tomaba su siesta, Lucía se retiró a su estudio. Acarició su vientre, donde crecía su segundo hijo. Aún no le había dado la noticia a Mateo. Planeaba hacerlo durante su viaje, con un chocolate especial que ya había diseñado para la ocasión. El sonido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Carmen entró con una taza de té de hierbabuena, su tradición desde que se había mudado con ellos tras jubilarse. «Te veo radiante», comentó la anciana con una sonrisa cómplice. «¿Cuándo se lo dirás?». Lucía no se sorprendió de que Carmen lo supiera. A sus 75 años, la mujer seguía teniendo una intuición impecable. «En Perú», respondió aceptando el té. «¿Crees que le gustará la idea de otro bebé tan pronto?». Carmen rió suavemente. «Ese hombre estaría feliz con 10 hijos tuyos», aseguró. «Nunca vi a Ricardo mirar a su esposa como Mateo te mira a ti». Por la noche, organizaron una cena en el jardín. María partía al día siguiente de regreso a Oaxaca, donde seguía enseñando a jóvenes aprendices becados por la fundación. Tomás llegó con su novia médica, Laura. Paulina y su esposo Gabriel se unieron después trayendo vino español. Bajo las luces que colgaban de los árboles, la misma familia que el destino había separado y vuelto a unir, compartía historias y risas. Lola corría entre las mesas, perseguida por el pequeño perro que Tomás le había regalado en su cumpleaños. Mateo se puso de pie levantando su copa. «Quiero proponer un brindis», dijo mirando a cada persona alrededor de la mesa. «Por la familia que elegimos, por los caminos que nos trajeron aquí, y por el ingrediente secreto que hace que todo valga la pena, el amor». Mientras todos aplaudían, Lucía observaba las fotos enmarcadas en la pared del jardín, su abuela Dolores en su juventud, ella y Tomás cuando eran niños, la primera tienda de Herencia Dulce, su boda, el nacimiento de Lola. Cada imagen, un capítulo de una historia que había comenzado con un encuentro casual en una calle de Ciudad de México. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Lola dormía profundamente, Lucía y Mateo se sentaron en el mismo banco del jardín donde años atrás habían descubierto la fotografía que casi los separa. «¿Recuerdas cuando creíamos que éramos familia?», preguntó ella recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «Qué ironía que ahora realmente lo seamos». «El destino tiene sentido del humor», respondió él acariciando su cabello. «Pero estoy agradecido por cada giro en el camino, incluso los dolorosos. Todos nos trajeron aquí». De su bolsillo, Mateo sacó un pequeño chocolate envuelto en papel dorado. «El primero que hicimos juntos», explicó. «Lo guardé todos estos años». «Sabes que el chocolate no dura tanto tiempo, ¿verdad?», rió Lucía. «Este no es para comer», respondió él con seriedad fingida. «Es un recordatorio de que algunos sabores son eternos». Bajo la luz de la luna, compartieron un beso con sabor a promesa cumplida. En la cocina, las muestras para la nueva colección Orígenes esperaban ser empacadas para el viaje a Perú.
En la habitación de arriba, su hija soñaba con elefantes de chocolate, y en el vientre de Lucía, una nueva vida comenzaba su camino. La joven que una vez vendió chocolates en las calles, sin saber que un millonario solitario cambiaría su vida para siempre, ahora entendía que el verdadero milagro no había sido el dinero ni el éxito, sino encontrar a alguien con quien compartir cada bocado dulce o amargo que la vida ofreciera. Porque, como su abuela Dolores siempre decía, la magia del chocolate no está en su sabor, sino en su capacidad para unir corazones alrededor de una mesa, alrededor de una historia, alrededor de una vida construida con paciencia, tiempo y amor. Y esa, quizás, era la receta más valiosa de todas.